ningún alcalde ha sido elegido hablando de agua contaminada y de cuidar el agua. No, eso no está en ninguna agenda política. Antes de eso está la movilidad, la seguridad, el empleo, la salud, un montón de cosas. Hola a todos y todas, estamos en Desde Ático. Este es un espacio creado por el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana y es un espacio para tener conversaciones acerca de investigación, docencia y sobre todo curiosidad. Hoy estamos con el profesor Andrés Torres. Muchas gracias por estar acá. Andrés, me encantaría que seas tú el que se presente y que nos cuentes por qué crees que estás acá con nosotros. Bueno, muchas gracias Claudia, gracias por la invitación. Yo soy Andrés Torres, soy profesor de la Facultad de Ingeniería, del Departamento de Ingeniería Civil. Me tienes que explicar por qué estamos acá. Pero ¿por qué crees, con tu trayectoria, con lo que tú has estudiado, con lo que conoces, por qué crees que estamos acá? ¿De qué vamos a hablar o de qué va a ir esta conversación? Pues espero que hablemos de lo que sé, más o menos. Del agua, creo que yo. es del agua, sí. Pensando en eso, claro, yo veía tu trayectoria académica, eres ingeniero civil, pero veía que claramente te enfocaste por estudios relacionados con el agua. Y creo que una pregunta que me interesaría mucho, más que irnos ya a lo académico, sería una pregunta que creo que es un poquito más personal. Y es, en tu caso, ¿en qué momento el agua dejó de ser algo cotidiano para convertirse en una pregunta de investigación? ¿Dónde fue ese punto de inflexión? Súper chévere. Yo soy ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana de acá. Yo estudié ingeniería civil súper feliz con todas las áreas de la ingeniería civil. Estructuras, geotecnia, todas las áreas me apasionaban. Lo técnico. Sí, todas las áreas. Y dentro de esas estaba la hidráulica y la hidrología. En mi último año como estudiante entré a una compañía que se llamaba en esa época Compañía de Estudios e Interventorías, y entré como practicante, como auxiliar de ingeniería, y el proyecto en que participé fue el diseño de alcantarillados en barrios de Bogotá. Ese fue tu primer contacto Fue con mi el primer tema contacto de lleno con el aplicación. tema del agua. Yo ya había trabajado en otro sitio, en ingeniería de tráfico y transporte, que también me gustaba, pero ahí diseñando alcantarillados, diseñando sumideros, ahí dije, esto sí me gusta. Hiciste clic. Exacto. Posteriormente me fui a hacer mi maestría, me gané una beca para ir a hacer una maestría en Francia, en ingeniería civil. Yo escogí que fuera en ingeniería civil, muy generalista. Pero seguías Pero pensando. seguía con el tema del agua, mi primer contacto realmente profesional. Y allá enfoqué, a pesar de que era en ingeniería civil y no había énfasis, lo enfoqué todo hacia agua. Cuando llegué acá, llegué como profesor, instructor. ¿Hace cuántos años eso? Hace más de 25 años. Es una trayectoria muy grande, Andrés. El 2 de octubre del año 2000 llegué como profesor, instructor, y llegué directamente hablando pues de agua, de lo que había aprendido en la maestría de hidrología urbana. Ahí fue, digamos, que yo empecé a orientarme totalmente hacia la hidrología urbana. Entonces al principio nadie me entendía qué es eso de la hidrología urbana. Es alcantarillados, ¿cierto? Es drenajes urbanos. Y claro, pues desde un punto de vista técnico eso es, pero desde un punto de vista un poco más amplio es el estudio del ciclo hidrológico en la ciudad. Y el ciclo hidrológico no solo es cantidad, sino es calidad, es adaptabilidad, es, digamos, nuevos esquemas, nuevas formas de ver los drenajes urbanos y el agua en la ciudad. Y una persona que tiene esa trayectoria como ingeniero y luego yéndose muy a fondo con todo lo que tiene que ver con el ciclo hídrico y con la hidrología, una persona con ese bagaje, por ejemplo, ¿tú qué ves cuando llueve en Bogotá? Un desperdicio.
un desperdicio de agua que podríamos estar aprovechando para diversos usos, aparte pues de una infraestructura totalmente obsoleta, envejecida y anacrónica, ¿sí? Porque nuestra infraestructura de drenajes urbanos en Colombia, y no solo en Colombia, es pues del siglo XVIII, ¿sí? O sea, básicamente. Se me ocurre pensar que están muy diseñados es como para evacuar el agua, pero no utilizarla de forma eficiente y mucho menos como eso ajustado a como sucede en la naturaleza, porque yo creo que parte de lo que se hace es como tratar de representar lo que sucede en la naturaleza y ajustarlo a lo urbano, o cómo es ese... Exactamente, has tocado el punto perfecto, que es, digamos, los drenajes urbanos, todo este manejo, gestión del agua en la ciudad ha ido cambiando, y no solo ahora se trata de evacuar el agua lo más rápido posible, tanto de la vista como de los oídos y del olor y de todo, sino tratar de retornar un poco a su comportamiento antes de la urbanización. Pero el comportamiento es no solo en cantidad, sino también en calidad. ¿Y esa calidad ¿sí? a qué se refiere? Lo que pasa es que la ciudad, digamos, tiene una serie de contaminantes que están en la ciudad por diversas actividades de la ciudad, sí. y por la forma como nos transportamos y la forma como construimos y sí, las pinturas, sí, son diversas contaminantes que no existen, digamos, en lo rural. Y pues que van a contaminar, digamos, el agua escorrentía, y esa agua escorrentía finalmente llega a nuestras quebradas y después ríos y se magnifica. Y se magnifica, y es digamos, una contaminación difusa, lo que llamamos, que va difusa y digamos crónica, ¿cierto? Porque son contaminantes que se van acumulando, por ejemplo, metales pesados ahí. Claro, y no solamente en el agua, sino que eso tiene muchas otras implicaciones. Entonces en los sedimentos, por ejemplo, y que se van arrastrando y se van liberando poco a poco, y con diferentes eventos lluviosos puede haber diferentes tipos de contaminantes y magnitudes, etcétera. Y entonces, ¿cómo hacemos en la urbanidad para resolver parte de esos problemas? Entonces, bueno, hay diferentes vertientes. Digamos, mi escuela es muy de lo que llamamos sistemas de drenaje sostenible, que en francés yo lo conocí como técnicas alternativas. ¿Y qué es eso de los drenajes sostenibles? A mí me gusta mucho eso de técnicas alternativas, porque es una alternativa a todo por el tubo. Me parece chévere. Exacto. ¿Sí? Hoy en día llevamos todo por el tubo, ¿sí? Y hay alternativas para eso. Y entonces, por ejemplo, son lo que ya, digamos, ha surgido un poco más en la cotidianidad, que son los techos verdes, los pavimentos porosos, trincheras de retención, no sé, humedales construidos, este tipo de elementos que tratan como de llevar un poco de fitorremediación, digamos, de filtración de las aguas de escorrentía antes de que lleguen antes de concentrarlas tanto. Yo siento que es una forma como de abordar ese problema no desde una sola perspectiva, sino de un campo muchísimo más amplio, porque tú estás hablando incluso de fitorremediación, estás hablando también de mejorar la diversidad, tanto de plantas, de animales, cosas que no son como que uno las percibe tan fácilmente, porque me atrevo a pensar, se ven bonitos, se ven muy bonitos los techos verdes, y por ejemplo acá en Bogotá en las estaciones, en algunos paraderos de buses, pues esos techos uno dice qué bonito, pero no se trata solamente de lo bonito, sino de lo funcional. Claro, es que ahí digamos, los sistemas de drenaje sostenible tienen que recoger tres cosas. Es la cantidad, o sea, evitar inundaciones, que es como la primera función, sí o sí, la calidad y como la adaptabilidad al medio urbano, ¿cierto? Y que entra toda esa parte arquitectónica, funcional, etc. Y es, digamos, una escuela que sigue siendo muy de infraestructura, ¿cierto? Pero, digamos, últimamente yo me salí un poco a otras visiones, como no solo pensar en esos elementos,
sino como más en estrategias y no tanto en objetos, ¿sí? Entonces, estrategias diversas, ¿sí? Entonces, no sé, estábamos haciendo un proyecto con Siv Arbeli. De ¿sí? la Facultad Entonces, de Ciencias. exacto, muy, digamos, microbiológico y con Fitson, etcétera, que no implica construir una nueva cosa, sino con lo que ya construido, ¿cierto? Gestionarla de tal forma que seamos capaces de regular algunos ciclos. Esa asociación me parece bien interesante porque el profesor Sip, bueno, ambos son de la Facultad de Ciencias, sí. El profesor Sip trabaja con microorganismos, pero pensados para remover contaminantes, exacto, metales pesados, sí, y un montón de contaminantes fuertes, y la profe Fitson trabaja con calidad del agua, exacto, con indicadores de calidad del agua. Entonces, precisamente estás articulando de manera interdisciplinar abordar esos problemas con respecto a la problemática del agua. Sí, 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 sí. Creo que eso es bien, o sea, es bien como, importante. Como mi visión actual y metiendo el cambio climático. Hoy en día estoy muy interesado en el cambio climático, o sea, no hacer cosas para hoy, sino para dentro de, digamos, no para hoy, sino para el futuro, pensando en cambios, no solo cambio climático, sino cambios urbanos y a la larga como cambios de modo de vida, ¿no? Porque uno se pone a pensar, no sé, los escenarios de cambio climático son como para 2100. Sí. Y entonces en 2100, ¿qué estaremos pensando? ¿Será que hay carros todavía? De pronto solo hay drones. ¿Cuál va a ser la realidad? Y de pronto de pronto ya va a empezar a desaparecer la ciudad. Que estamos acá juntos es porque necesitamos espacios comunes, pero si ya todo va a ser virtual o remoto. Estaba pensando que tienes unos proyectos, pensando en lo del cambio climático, habías desarrollado unos proyectos en Tumaco y en Isla Fuerte y también enfocados a toda esa problemática de cambio climático. Sí. ¿Cómo abordar esa problemática cuando ya de verdad en esas zonas están sufriendo los estragos del cambio climático? ¿Cómo logra uno tomar decisiones pronto frente a una problemática que ya está? Y que no, digamos, y que se sale un poco de la cultura que tenemos nosotros, que es una cultura muy reactiva ante los problemas. Nosotros esperamos a que haya un problema para y ahí sí tomamos la decisión. ¿sí? Entonces, digamos, la visión que tenemos, que siempre, digamos, que yo he tratado de impulsar, es una visión proactiva. Es decir, no esperar a que salgan los problemas, sino tratar de adelantarnos, anticiparnos y proponer soluciones aún sin haber visto los problemas. Es un cambio de cultura grande, no solo cultura, no sé, ciudadana, ¿sí? Sino de cultura como de ingeniería, ¿sí? O sea, porque nadie va a invertir, o sea, ahora ya empiezan a hablarse de esas cosas, ¿no? Inversiones de cosas futuras. Además, porque creo que la inmediatez como que implica gasto y no retorno, y ahí es donde yo siento que se vuelve un problema. Por ejemplo, que se financien proyectos tengan estos enfoques, porque es algo que no se va a ver representado en la inmediatez, sino que los resultados se van a ver a largo plazo. Entonces, ¿eso te parece que ha sido como un problema o un reto desde lo que tú haces y desde tu perspectiva con el manejo del agua? Eso es un reto grande. Digamos, yo no lo he visto tanto personalmente, pero yo creo que es un reto grande pensar más a futuro. Digamos, a mí lo que me ha parecido como científico es que es un reto para mí, porque uno hace modelos, pero no los puede validar. ¿Sí? O sea, puede calibrar, pero no los puede validar. O sea, no puede saber si ese modelo es basura o no. ¿Sí? Sino hasta que suceda. Sino hasta que suceda, y estamos modelando cosas a 2100, entonces no vamos a saber, ¿cierto? Entonces a la larga, lo que hacemos son herramientas para la toma de decisiones. ¿Sí? Herramientas, digamos, tratando de proponer como escenarios, ¿sí? Plausibles, pero no reales. Exacto. ¿Sí? En donde yo me puedo ubicar y puedo decir qué tal que esto pasara y bajo esta situación, ¿cómo actuaría? Y si tenemos varios escenarios, varias posibilidades, voy a tener un rango posible de actuación. ¿Sí? Entonces,
eso es, digamos, ese cambio de chip como investigador es difícil, pasar de voy a modelar cosas para hoy a para cambios en el futuro. Claro, además Futuro porque que tú no hablas de existe aún. proactividad, entonces Exacto. algo que se vea más tangible. Eso digamos, ese cambio de chip ha sido un reto como científico. Eh, y, y- y sí, porque no hay una forma de abordarlo acotado, ¿sí? No hay un protocolo, digamos, científico que uno pueda decir, voy a coger el protocolo y voy a A seguir actuar de estos esa pasos. manera, ¿cierto? Sino hay mucha creatividad ahí. Entonces, digamos, los modelos que podemos hacer, sí o sí, mejor dicho, nunca van a representar la realidad. Esa no es la ambición. Los modelos también son una herramienta para poder tomar decisiones. ¿Cómo pasamos entonces de esos modelos realmente a la toma de decisiones y al impacto a la comunidad? Tú estás diciendo que entiendo que te tocó salirte como de lo cuadriculado de uno como científico, donde sí uno sigue un protocolo, pero bueno, ¿y cómo damos el paso más allá? ¿Cómo de verdad lo aplicamos y cómo impactamos más allá de acá de la academia, más allá de la universidad? Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso? Sí, bueno, podríamos hablar o sea, para mí son como dos temas, uno como científico y otro como el Sí. impacto que eso que uno encuentre o desarrolle tenga en la sociedad. Entonces, está hablando de lo científico, pero en cuanto al impacto, es muy complicado porque implica un cambio cultural, ¿sí? Ese cambio de chip que estabas Y diciendo. claro, y entonces ahí, pues, en realidad no tengo la respuesta porque todos son inventos, ¿sí? O sea, el modelo que uno haga no intenta reproducir la realidad, intenta tener una herramienta más para la toma de decisiones, pero no está reproduciendo la realidad. Bueno, eso con respecto a los modelos. Sí. Claro, entiendo que los modelos y más cuando son proyecciones a tantos años, pues ahí hay una limitante que no sabemos realmente si va a funcionar o si eso que uno está modelando va a pasar. Pero con respecto a esas otras áreas de tu experticia donde son, no son modelos, sino que son soluciones más tangibles que la gente Claro. puede ver, que la gente observa, que es más lo urbano. Ahí cómo explicarle a la gente que eso de verdad está impactando desde la ingeniería, desde lo hidrobiológico y cómo se convierte en una solución para la ciudadanía y para el urbano. Esa pregunta es muy interesante y es una pregunta que me estoy haciendo desde hace ya varios años, por ahí unos 10 años, que yo trabajando en algo aplicado, ¿cierto? Digamos, no es investigación básica, ¿cierto? Sino es algo aplicado. Pues aplicado es aplicado, es decir, hay que aplicar eso. Si no, queda pues en papers. ¿Sí? Y en los Y, cuantos más que lo lean a exacto. uno y ya. Y los papers son chéveres, digamos, es nuestro quehacer, ¿cierto? No quiero decir que no son importantes, pero a la larga sí hay un tema de, bueno, y el impacto de ese conocimiento nuevo o de esa metodología nueva o de eso hallazgo, lo que sea, en la sociedad, siendo, digamos, un área aplicada, ¿cuándo se va a ver? ¿Cierto? Entonces yo decía, bueno, yo trabajo como en drenajes urbanos, ¿a quién le podría interesar? Típicamente a la empresa de acueducto, ¿cierto? Típicamente al IDU de pronto, a la Secretaría Distrital de Ambiente, ¿sí? Típicamente. Pero en realidad no he visto como mucho interés de aplicar y desarrollar esas cosas. ¿Y tienes alguna respuesta de por qué ha sido tan difícil trasladar esa investigación y de pasar de lo académico a la aplicación ya para las empresas, para la industria afuera? ¿Tienes alguna hipótesis de qué es lo que está pasando ahí? Yo creo que la mayoría de empresas están en modo supervivencia, o sea, apagar incendios, etcétera, y lo que uno propone es algo como más estratégico, no tan táctico. Entonces, eso cuesta. Ellos están en un modo de resolver el problema
de aquí a 3 meses. ¿Sí? En la inmediatez. ¿Sí? Reactivo, como decías al principio. Y, digamos, yo lo que propongo son unos nuevos esquemas, unas visiones, una visión de largo plazo. Entonces, por ese lado, digamos, es parte de la respuesta, no es toda la respuesta. No quiero que nos vayamos mucho a esos terrenos álgidos, Sí, pero, yo tampoco. pero creo que también parte de la mano como de la legislación, no solo la legislación, sino también los intereses políticos, la financiación para muchos proyectos está también como de la mano de esos intereses políticos, y creo que eso también lo restringe mucho a uno para poder proponer ese tipo de cosas que son más tácticas y no estratégicas, como decías hace un momento. Yo creo que tocaste el punto álgido, y es que ningún alcalde ha sido elegido hablando de agua contaminada y de cuidar el agua. Y de cuidar el agua. No, eso no está en ninguna agenda, ¿sí? Política. Antes de eso está la movilidad, la seguridad, el empleo. La salud. La salud, un montón de cosas, ¿sí? Ahora, la salud está relacionada, pero no lo logramos relacionar, ¿sí? Digamos, políticamente no se hace ese switch ahí, ¿no? Entonces, sí, yo creo que es un tema político, ¿sí? Es un tema de largo plazo, digamos, y es un tema también de comercial un poco, ¿cierto? Porque, por ejemplo, no me quiero ir tampoco allá, aunque lo he dicho mucho, la empresa de acueducto funciona más como una empresa embotelladora de agua que como una empresa de gestión del agua a nivel urbano, ¿sí? Como debería ser. O sea, si uno piensa, uno les está pagando, digamos, ellos cobran el agua, digamos, potable, ¿cierto? Y por ahí al ladito están cobrando el alcantarillado, el aseo, etc. Pero lo que cobran es el consumo de agua, ¿sí? Entonces, el resto es un plus. En realidad, uno debería estar pagando para gestionar el agua, no por el agua, porque el agua es de todos. Esa empresa existe es para que gestionen de la mejor forma el agua. Si no tengo agua potable es porque la están gestionando no muy bien, ¿cierto? Y la gestión implica gestionar el ciclo hidrológico, no implica como si fuera una empresa embotelladora, cojo el agua, embotello y la vendo, no. Ese esquema como comercial, ¿sí? Y como mercantilista, ¿sí? No funciona, y ya demostró sus problemáticas hace 2 años, ¿cierto? Y yo estoy preocupada porque creo que también nos aproximamos a una época... Y ahí vamos otra vez a estar hablando del tema. Muy difícil. Sí, mira que retomando lo que estabas diciendo hace un rato con respecto a la reactividad, yo creo que nosotros damos como por sentada el agua, ¿sí? Es algo, nosotros somos un país que hídricamente somos muy, muy ricos. Es que deberíamos dar por sentado el agua. Claro. El problema del agua no es esa, es la gestión. Exactamente. Es que tenemos todo el derecho y la ciudadanía. Pero son preguntas que no nos hacemos. No pensamos en la escasez del agua hasta el día que hay racionamiento, cuando viene el fenómeno del Niño, sí, o cuando tenemos problemas derivados de esa escasez del agua. Ahí creo que no nos hacemos esas preguntas importantes antes de, y tal vez también hace falta como concientizar también a la ciudadanía con respecto a ese derecho que tenemos, sí, ese derecho con respecto al agua. De pensar que estamos sobrados, y lo estamos. El problema es la gestión. Sí, y ahí es donde está el punto, ¿sí? Por eso a mí, digamos, no me gustaba el énfasis de, oiga, hagan, digamos, ciudadanía, haga el esfuerzo de ahorrar, de no sé qué, ¿sí? Porque es que la ciudadanía no debería estar preocupada por esas cosas. Son los gestores a los que contratamos, ¿cierto? Para que manejen bien el agua. Bien, ¿sí? el agua. Entonces, bueno, yo me he acercado al acueducto, tengo colegas, amigos, ¿sí?
y les he planteado este tipo de cosas. Y básicamente están de acuerdo, pero hay una presión económica detrás, ¿cierto? Económica y política detrás, que, pues, que impide un poco ser más estratégicos. Nadie está pensando a 2050, ni a 2060, ni a 2080, ni a 2100. O sea, no digo nadie, pero sí, pensamos más en la digamos, inmediatez. es muy cortoplacista la cosa, pienso yo. ¿Tú cómo estás trabajando con los estudiantes para también cambiarles un poquito la mentalidad con respecto a la importancia de pensarse de manera multidisciplinar una problemática relacionada con el agua? Sí, digamos, es que hay varios niveles. Yo dicto niveles iniciales, sobre todo. Al inicio de la carrera, cuando los muchachos están o apenas... sea, básicamente mecánica de fluidos e hidráulica. Y es digamos, es unas asignaturas muy cargadas, ¿sí? Muy fuertes. Y entonces yo lo que pienso es, uno solo puede ser interdisciplinario si es fuerte en su propia disciplina. ¿Sí? No podemos descargar esas asignaturas y volverlas light, ¿sí? Metiéndoles temas diversos, no. Si no saben la hidráulica, la mecánica de fluidos, cómo funciona, no van a poder nunca ser interdisciplinarios. Entonces, ya en los niveles, ya cuando aprendieron esos rudimentos, la teoría. ¿sí? Entonces sí, trato de meterles alguno que otro tema, tengo invitados especiales, les meto algunas cosas de drenaje sostenible, ¿sí? De manejo, de gestión de alcantarillados, cosas de esas. Que digamos que les abren un poco la mente, ¿sí? Pero que no hacen parte de ninguna asignatura en realidad. Sí, o sea, como no, esas cosas que no son parte del PEMSUM y del listado de temas que hay que exacto, cubrir, sino ese ir un poquito exacto. más allá. Yo creo que eso nace mucho como de la perspectiva de cada profesor, Sí. de las investigaciones que haya llevado a cabo, de los enfoques que tenga, por ejemplo, como en tu caso, que están muy articulados con el manejo hídrico desde lo urbano. Andrés, tú has desarrollado unos proyectos muy interesantes acá desde la universidad que están relacionados con impactar unas zonas muy puntuales en Bogotá, y sí me gustaría que nos contaras un poquito más con respecto a de qué se tratan esos proyectos y cómo los has enfocado para resolver esas problemáticas en algunas comunidades puntuales. Digamos, hay un proyecto que me gustó mucho, que lo empezamos a hacer desde el año 2003 con unos colegas y con estudiantes. Era aprovechamiento de aguas lluvias en el campus de la Javeriana. Entonces decíamos, venga, ¿por qué estamos pagando el agua potable? Que seguro son millones de millones, no sabíamos, pero nos imaginamos, porque la Javeriana está pagando agua potable para regar los campus. jardines, para bajar los inodoros, para lavar de pronto los carros, etc. Siendo que podríamos aprovechar la agua lluvia y bajar como esa factura. Sencillo. Entonces empezamos a hacer algunos calculitos de si había suficiente cantidad como para tener alternativas de aprovechamiento de aguas lluvias, etc. Y ahí nos dimos cuenta que si dejamos pura infraestructura gris a lo ingeniero, ¿cierto? Con tanques, etcétera, tubos y bombas, pues no cerraba financieramente ningún proyecto. O sea, no podíamos aprovechar la agua lluvia porque era inviable financieramente. Y empezamos a pensar diferente. Empezamos a pensar, metámosle como sistemas de drenaje sostenible, pero para aprovechar el agua lluvia. En ese momento empezamos a involucrar a la Dirección de Recursos Físicos y nos dijeron, si nos interesa, empecemos por un piloto. Y el piloto fue el humedal construido que está entre el campo de fútbol y el parqueadero. Es una franjita, sí, que es una franjita chiquita,
pero responde, digamos, a unos análisis que hicimos durante años en cuanto a cantidad y calidad de agua. Porque el agua que caía pues en ese momento, hicimos muchas campañas de monitoreo de esas aguas de escorrentía. El agua que caía en el parqueadero venía contaminada con metales pesados. Entonces, si lo aprovechábamos para el riego de esas zonas donde de pronto va a estar un estudiante, alguien de la comunidad que está en contacto, ¿cierto? Pues hay un problema. ¿Sí? Entonces, el humedal construido justamente es una fitorremediación, ¿cierto? Y debajo del humedal hay un tanque de retención. Las plantas que están ahí servirían como para absorber parte o todos los metales pesados que vengan ahí en el agua. Exacto. Y debajo hay un tanque grande, 211 metros cúbicos, digamos, para almacenar el agua. Y de ahí ya sale para aprovechar para el lavado de zonas duras y fachadas. Ese es un proyecto que se construyó, tomó muchos años para construirse y una de las cosas chéveres es que les dijimos, oiga, déjenos hacer investigación ahí, que sea un laboratorio abierto, ¿sí? Aparte de que sirva para ahorrar, etcétera. ¿Y qué investigación se hace ahí? Y entonces ahí hicimos mucha investigación, hubo muchas tesis de maestría, tesis doctoral, hubo. Recientemente en un proyecto para la Agencia Distrital Atenea, donde desarrollamos una estación de calidad de aguas para humedales, lo probamos ahí. Ahí está puesta una estación hoy en día que es autónoma, que mide diversos parámetros y que con inteligencia artificial está interpretando esos parámetros en términos de la calidad global del agua. Tuvimos varias tesis doctorales, no solo una, y sí, digamos, hasta hoy en día nos han cumplido con, está abierto, no solo para nosotros, sino para todos los profesores. Tú, desde toda tu trayectoria y todo ese conocimiento, ¿cómo te imaginas o cómo crees que debería ser una ciudad ideal en términos de manejo del agua? Sí, yo creo que se debería ver primero como algo cíclico. Nosotros estamos acostumbrados casi como si fuera hidrocarburos, casi como si fuera oil and gas, ¿cierto? O sea, cogemos el agua, lo utilizamos y no lo vemos como lo que es un ciclo hidrológico, ¿cierto? Entonces, primero era algo cíclico. Si yo gasto agua acá, de todas maneras va a entrar dentro del ciclo, ¿sí? Y eso impacta todo, no solo digamos, la visión, también la política, la organización, cómo estamos organizados, ¿cierto? Las Secretaría Distrital de Ambiente, el acueducto, las CARS, ¿cierto? Lo que haga el acueducto, que es muy local, ¿cierto? Va a impactar toda la cuenca, ¿cierto? Entonces, si no lo vemos como un sistema más grande que solo la jurisdicción, digamos, del acueducto, de la Secretaría de Ambiente, etcétera, pues nos vamos a quedar cortos, ¿cierto? Nos vamos a quedar muy cortos. Lo otro es como esa visión de que el agua no es, digamos, no tiene un solo propósito, tiene diversos propósitos a la vez, ¿cierto? Entonces, yo la puedo utilizar, por ejemplo, para aprovechar el agua lluvia, pero también pensando en los incendios con el cambio climático, ¿cierto? Y también pensando en la recarga y también pensando en evitar inundaciones. Entonces es algo paradójico, ¿cierto? Estoy pensando en incendios y en inundaciones, estoy pensando en extremos, digamos, que pero para la ciudadanía, ciclo, ¿cierto? Entonces eventualmente todo eso se retroalimenta también. Sí. Y lo otro es pensar, nosotros queremos, y esto pues lo he hablado con mis estudiantes, nosotros queremos como manejar los cambios, ¿cierto? Que no sean estructuras rígidas, ¿cierto? Sino que se parezca, por ejemplo, a un río, ¿cierto? Que tiene unas zonas que se pueden inundar y en épocas de sequía entonces... Es cambiante. Sí, exacto. A lo largo del tiempo. Pero estamos haciendo infraestructura. Entonces, la pregunta fundamental es, ¿esa infraestructura para que responda de manera flexible a los cambios, ¿cierto? ¿Cómo debería ser?
Para que se adapte. Para que se adapte. ¿Y cómo te la imaginas? Yo lo único que me imagino es como una solución basada en la naturaleza, pero no basada, sino inspirada en la naturaleza. ¿Sí? ¿Cómo funciona un río? ¿Sí? ¿Cómo funciona un acuífero? ¿Cómo funciona? Sí, o sea, ese tipo, emular eso que hace la naturaleza, naturalmente, emularlo con nuestra infraestructura y no poner una tubería siempre como si fuera la única solución posible. Yo creo que le estamos dejando, digamos, estamos tratando de resolver un problema contemporáneo con una tecnología anticuada. Eso lo creo desde hace muchos años. Una tecnología obsoleta. ¿Sí? Y estamos tratando de que esa tecnología obsoleta resuelva mi problema hoy y en el futuro. Es decir, eso es imposible. O sea, no, los alcantarillados y la gestión del agua es de lo más obsoleto que tenemos. Es una tecnología del siglo XVIII-XIX. Y no la hemos cambiado. Mientras que estamos utilizando smartphones, ¿cierto? Y estamos utilizando inteligencia artificial y no sé qué, pero no lo utilizamos para eso, para la gestión del agua. Del agua escorrentía, de los drenajes urbanos. No la estamos utilizando para eso, sino para otras cosas, ¿sí? Para la entretención, el entretenimiento, un montón de cosas que hacemos cotidianamente, pero dejamos en el último escalón a los drenajes urbanos. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque no los vemos, ¿sí? Por ejemplo, yo comparo mucho Medellín y Bogotá. Medellín está más avanzado en estos temas, por lo menos tiene sus 2 plantas de tratamiento de aguas residuales. E incluso las empresas ya tienen una dinámica Exacto, muy diferente en torno al manejo de sus propios residuos. Yo me he acercado a EPM en Medellín y tiene una seriedad, digamos, y una visión mucho más de largo plazo, ¿sí? Con unos departamentos configurados para hacer incluso investigación y desarrollo, etcétera. ¿Pero por qué? Porque es que el río les pasa por la mitad de la ciudad, entonces lo ven, lo huelen, lo sienten, no les gusta y quieren resolver el problema. Cotidiana. Claro. En cambio nosotros, aquí, digamos acá, no olemos el río Bogotá, ¿sí? Y nos olvidamos de que existe. O sea, hay gente que no sabe que hay un río. Que ¿sí? en estos momentos, de los problemas de los problemas de salud, etcétera, le hemos dado la espalda al río, ¿sí? Y entonces no nos parece importante meterle tecnología, ciencia, política, etcétera, a algo que ni vemos, ¿sí? Normal, solo que vemos los efectos, pero no los estamos relacionando con esos problemas. Hay preguntas que nos debemos estar haciendo, no solamente desde la academia, sino también desde nuestras casas y desde nosotros como ciudadanos. Y esa misma, si entramos en esa dinámica de hacernos esas preguntas, pues también vamos a tener respuestas para hacer presión sobre las políticas, por ejemplo, o lo que decías ahora, que los políticos realmente estén tratando esos temas que no se están tratando y que no parecen ser prioridad. De acuerdo, mira, por ejemplo, el estado de las vías en Bogotá. El estado de las vías es algo que nosotros vemos y entonces venía un colega mío francés y decía, pero acá no hay gente que trabaja en pavimentos, en subbase, rasante, etcétera. No hay expertos en vías. Y yo sí, claro, mis colegas allá del Departamento de Ingeniería Civil son unos expertos en vías, claro, y desarrollan cosas y tal. Pero vea esas calles. El problema no son las calles, son los alcantarillados. Están en tan mal estado los alcantarillados que generan ese problema en las calles. Hasta el año 2016 se empezó a reconocer ese problema. Digamos, políticamente se empezó a decir, oiga, de pronto lo que pasa es que, hace poquitico en Suba, lo que pasó, ese agujero, ¿cierto? Ay, sí. Por el alcantarillado. ¿Por qué? Porque está en mal estado, no lo gestionamos bien, esperamos a que se derrumbe, ¿sí? Ahí sí se interviene. Y entonces la grietica es un problema en el alcantarillado. Claro, también de manutención de la vía, también, sí, de acuerdo.
pero el problema profundo es el alcantarillado. Así que... Pero no lo estamos gestionando, porque estamos pagando por tomar agua. No, estamos pagando por la gestión, que también es gestión de esa infraestructura que es subterránea y que no vemos todos los días, pero que está ahí. Así que tú, ¿con qué reflexión te quedarías para las personas que nos están escuchando? Y también cómo desde la academia podemos ser partícipes de impactar en esas problemáticas. Sí, es densa. Yo hace muchos años pienso que nuestra labor no es producir conocimiento, no tanto. Es producir conocimiento con los jóvenes. O sea, nosotros acá no estamos como para, digamos, es muy diferente el científico universitario de cualquier otro científico. Nuestro producto no son los papers, nuestro producto son las personas. Exacto. Las personas que van cambiando de mentalidad, etc. Entonces, hacer investigación con ellos es nuestra verdadera labor. ¿Por qué? Porque esas personas después van a llegar a esos puestos de mando, ¿cierto? Y de líderes, etc. Y ellos son los que van a cambiar la cosa. Nosotros no. Nosotros no, olvídate. Sí, es una realidad. Nuestra labor pero no sabes es que esa. pero eso me parece muy bonito porque ese es el impacto que realmente nosotros le estamos dejando a la sociedad. Claro. No en la inmediatez de proponer una solución puntual, sino también encargarnos de formar de la mejor manera posible a esos próximos CEOs o esos próximos políticos que van a estar tomando decisiones. Gerente del IDU, no sé, director de no sé qué, etcétera, que son los que realmente van a tomar las decisiones, pero que han visto que se pueden tomar decisiones informadas, que hay herramientas, que hay una creatividad para tomar las decisiones, que hay diferentes puntos de vista, que no se quedan con la solución que les trajo la compañía tal, ¿cierto? Esa es nuestra labor en realidad. Nuestro producto no son los papers, no son las patentes, no son nada de eso, son las personas. Y esa reflexión me parece muy bonita, Andrés, y te agradezco mucho esta conversación porque siento que nos abre bastante la visión con respecto a la importancia del agua y sobre todo lo que acabas de decir, que nuestro papel como científicos de la universidad, científicos universitarios, pues es formar a las personas para que después sean los que luego vayan a impactar y a tomar decisiones informadas con respecto a toda la problemática relacionada con el agua. Andrés, muchísimas gracias por esta conversación, muy agradable y de verdad que lo deja uno pensando con respecto a qué sucede cuando uno abre la llave y de dónde viene eso y qué estamos pagando por el agua y se merece y nos merecemos también una mejor gestión de toda esa problemática. Claro que sí, muchísimas gracias. A ti. Les recordamos que pueden ver este y todos los episodios en el canal de YouTube del Centro Ático y también los invitamos a que nos sigan en Instagram como @centroático. Déjennos sus comentarios.